Continuando con nuestra clase, vamos a entrar a hablar de lo que son los circuitos en serie y en paralelo eh, cuando tenemos entradas de voltaje alternas. Entonces, antes de empezar con los circuitos, quiero hablar de lo que es la impedancia. Entonces, la impedancia es un término que se utiliza en corriente alterna. La impedancia Z es una medida de la oposición. Cuando hablamos de impedancia, la vamos a denominar con la letra Z. Entonces, la impedancia Z es una medida de la oposición que presenta un circuito AC a una corriente cuando se aplica una tensión. Entonces, la impedancia también es oposición al paso de la corriente, análogo a lo que es la resistencia en corriente directa, solo que en corriente alterna no decimos ya resistencia, sino decimos es impedancia. Eh, la gran diferencia que hay entre AC y DC es que en AC la impedancia posee tanto magnitud como fase, es decir, como un ángulo determinado. Entonces, eh, hay tres tipos de impedancias básicas que vamos a ver, que es la impedancia resistiva, la impedancia capacitiva y la impedancia inductiva. Entonces, ¿qué sucede? Vamos primero a hablar de cada una de forma independiente y después ya podemos empezar a hacer combinaciones con cada una de ellas. Comencemos con la definición de la impedancia resistiva. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Recordando lo que veíamos ahorita, en una resistencia tanto el voltaje de la resistencia como la corriente de la resistencia están en fase. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen el mismo ángulo, ¿no? Entonces, la definición de la impedancia resistiva parte de la corriente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tengo la corriente en la resistencia. La corriente en la resistencia es igual al voltaje en la resistencia. Ya sabemos que el voltaje tiene un ángulo de 0 grados. Y por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. O sea que aquí tengo la resistencia, pero para cumplir con la fase o con los ángulos, la resistencia también debe tener un ángulo asociado que le llamamos θr. De esta forma la corriente nos queda voltaje sobre resistencia A, recuerden que este símbolo significa A, 0 menos θr. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Este ángulo que está aquí tiene que ser 0. ¿Por qué tiene que ser 0 este ángulo? Porque el ángulo de la corriente tiene que ser 0, al igual que el ángulo del voltaje, para que se cumpla la relación de que ambos están en fase. Entonces, para que este término me dé 0, este término de acá me dé 0, entonces, ¿cuánto tiene que ser el ángulo que tiene asociado a la resistencia? Entonces, analicémoslo. Corriente es igual a voltaje a 0 grados sobre la resistencia, es decir que la resistencia también tiene que estar a 0 grados porque recordemos que en una división se resta el de arriba menos el de abajo, y si tenemos 0 menos 0, pues al final el ángulo que tiene asociada la corriente pues también va a ser de 0 grados. Ahí lo tenemos, 0 grados. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? La resistencia o la impedancia resistiva va a ser igual a ¿qué? A la misma resistencia, pero a 0 grados. Entonces, con esto se cumple que el ángulo que tiene la corriente sí va a ser de 0. Démonos cuenta de que cuando hablamos de impedancia, en este caso ZR, impedancia resistiva, la resistencia tenemos tanto magnitud, en este caso la magnitud de la resistencia, y fase. En este caso el ángulo de fase pues es 0 grados. ZR, impedancia resistiva. Ahora veamos lo que sucede en un inductor. Entonces, cuando hablamos de la impedancia inductiva, primero tenemos que recordar lo que veíamos anteriormente. ¿Qué es lo que veíamos anteriormente? Veíamos que en un inductor el voltaje adelanta 90 grados a la corriente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si partimos nuevamente de la definición de la corriente o de la ecuación de la corriente en un inductor, tenemos que la corriente es igual
al voltaje en la bobina, en este caso el voltaje en la bobina tiene 90 grados de adelanto, sobre lo que sería la oposición que presenta la bobina al paso de la corriente. En este caso esa oposición es XL, que es la reactancia inductiva en ohmios, pero para cumplir con esta ecuación XL también debe tener un ángulo asociado que le vamos a llamar teta L. ¿Qué sucede? Al final la corriente debe tener un ángulo de 0 grados y el voltaje un ángulo de 90. De esa forma se cumplen las relaciones de fase. Entonces, si venimos acá, tenemos que el voltaje a 90 grados sobre el XL. Entonces, para que la corriente me dé 0, o el ángulo de la corriente me dé 0, el ángulo que debe tener XL es 90, porque 90 menos 90 es 0. ¿Por qué 90 menos 90? Porque es el de arriba menos el de abajo, entonces da 0 y ahí se cumpliría, siempre y cuando XL tenga un ángulo de 90 grados. De esa forma, la corriente me queda B sobre XL a 0 grados y se cumplen las relaciones de fase. En este caso tengo que ZL, este ZL, ¿a qué sería igual la impedancia inductiva? Entonces la impedancia inductiva es este término de aquí abajo, que es la reactancia inductiva a 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que la magnitud de la impedancia inductiva es XL, o sea la reactancia inductiva, y la fase son 90 grados. Si nos vamos ahora con la impedancia capacitiva, entonces en la impedancia capacitiva lo que ocurre es que la corriente en el capacitor adelanta por 90 grados a el voltaje del capacitor. Entonces, nuevamente partimos de la ecuación de la corriente. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? La corriente tiene que adelantar 90 grados ¿a qué? Al voltaje del capacitor. Entonces, eso quiere decir que si el voltaje arranca en 0, entonces decimos corriente es igual a voltaje a 0 grados sobre la oposición, en este caso reactancia capacitiva, también debe tener asociado un ángulo que le llamamos teta C. Esto nos queda B sobre XC a 0 grados menos teta C. Entonces, para que la corriente en el capacitor a mí me dé un ángulo de 90 grados, este ángulo de 90 grados, ¿qué valor debe tomar teta C? Entonces, el valor que debe tomar teta C para que aquí me dé 90 es menos 90. ¿Por qué? Porque es 0 menos, y si le colocamos menos 90, entonces me va a dar positivo y me va a dar 90 grados. De esa forma, entonces se cumple que la corriente tiene 90 grados de adelanto al voltaje. Es decir, que este término de aquí abajo, en el capacitor, todo este término se va a llamar ZC, o sea, impedancia capacitiva, que va a tener la magnitud, que es la reactancia capacitiva, y va a tener el ángulo de menos 90 grados. Estas tres ecuaciones que están aquí ya son ecuaciones que no van a cambiar. El ángulo de la resistencia, de la impedancia de la resistencia, 0. El ángulo de la impedancia del inductor es 90. Y el ángulo de la impedancia del capacitor es menos 90 grados. Entonces, son tres términos que vamos a trabajar muchísimo en esta parte del curso. Entonces, mirando por aquí abajo, luego de haber definido lo que es la impedancia, entonces recuerden que la impedancia, ¿qué es? Oposición al paso de la corriente, pero tiene que magnitud y fase. En cambio en DC solamente tenemos una magnitud, independientemente de que no existe ningún ángulo. Y otra cosa importante de la impedancia es que en este caso la tenemos expresada es en forma polar, pero también se puede expresar en forma rectangular. Entonces,
Teniendo en cuenta lo anterior, ahí ya podemos empezar a hablar de lo que es un circuito en serie. Entonces, un circuito en serie, en un circuito en serie pues vamos a aplicar las mismas relaciones del primer corte. Entonces, acá tenemos varias zetas, Z1, Z2, Z3, ZN. Puede ser una impedancia, esta puede ser una ZR, esta puede ser una ZC, esta puede ser una ZL, esta otra ZR, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Que en serie también se van a sumar todas las impedancias, es decir que ZT va a ser igual a Z1 más Z2 más Z3 más ZN, la impedancia total. Las definiciones de un circuito en serie van a ser las mismas que trabajamos en el primer corte, solo que ahora la entrada es una señal de generador de voltaje alterno. En este tipo de circuitos entonces tenemos lo mismo, componentes conectados en serie. En este caso, en este ejemplo, tengo Z1 y Z2, puede ser una bobina, puede ser un capacitor. En un circuito en serie entonces pues se divide el voltaje de la fuente, tengo V1, tengo V2, hay una impedancia total ZT, hay una corriente que es la misma por ambos elementos. Entonces tenemos que ZT en este caso es Z1 más Z2. Para calcular la corriente que pasa por todo el circuito en serie es E, valor de la fuente, sobre ZT. Para calcular estos voltajes pues hay varias formas. Una es V1 igual a la corriente por la impedancia 1, V2 igual a la corriente por la impedancia 2. La ley de voltajes de Kirchhoff pues se sigue manteniendo. Elevación, este es más E, menos V1 menos V2 igual a 0, quiere decir que la fuente E es igual a V1 más V2. La potencia del circuito se puede determinar mediante la potencia entregada al circuito, la potencia total puede ser determinada por E y coseno de teta. Recuerdo que cuando están estos valores así de letras mayúsculas, E por I, son fasores, es decir que al ser fasores son voltaje RMS, corriente RMS, coseno de teta, entonces recordemos que teta es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, en este caso pues teta B menos teta I. Entonces lo interesante aquí es que son las mismas definiciones del primer corte. Acá tengo un circuito en serie, tengo un ejemplo para pues que lo resolvamos acá entre todos. Dice circuito en serie AC, ejemplo. Primer punto, calcular la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en el inductor, el voltaje en el capacitor en forma fasorial. Segundo punto, calcular la potencia promedio entregada al circuito. Tercer punto, obtener la suma fasorial de BR más BL más BC y demostrar que es igual al voltaje E. Graficar lo que son las señales en función del tiempo, E, BR, BL, BC y démonos cuenta de que aquí está en letra minúscula, las señales, es porque en función del tiempo, letra mayúscula son fasores. Entonces el circuito pues es este. En este circuito nosotros tenemos una señal de entrada AC, en este caso es E. La señal de entrada está en función del tiempo, dice 70.7 voltios seno de omega t. Este 70.7 es el voltaje pico de la señal, seno de omega t, el omega la velocidad angular, y no tiene ángulo de desfase, quiere decir que teta es 0 para esta señal. Tengo una resistencia, me dan el valor de la resistencia que es de 3 ohms. Aquí no me dan la inductancia, me dan de una vez la XL, que es la reactancia capacitiva, que son de 7 ohmios. Tengo XC, no me dan el valor de la capacitancia, sino que de una vez me dan la reactancia inductiva, en este caso 3 ohmios.
y aquí nos damos cuenta que en cada uno de los componentes pues va a caer un voltaje. Entonces, para empezar este tipo de ejercicios, lo primero es hallar las impedancias. Entonces decimos que ZR, la de la resistencia, es igual a R a 0 grados. En este caso la R pues son 3 ohms a 0 grados. Esto es la impedancia resistiva, está expresada en forma polar, pero también la puedo dejar expresada en forma rectangular. En este caso pues como el ángulo es 0, pues la parte real son 3 ohmios y la parte imaginaria no tiene, es 0. Entonces esta es polar, esta es rectangular. Tengo ZL, entonces ZL es para la bobina, entonces ZL por definición, que vimos arriba, es XL a 90 grados. Entonces en este caso pues XL es 7 ohms a 90 grados. Y pasando esta impedancia inductiva a coordenadas rectangulares, pues no tiene parte real, pero la parte imaginaria 7 ohmios por I. Recordemos que a este resultado se llega es pasando de polar a rectangular. Y la última es ZC, que es por definición XC a menos 90, donde XC son 3 ohms a menos 90 grados. Tampoco tiene parte real y la parte imaginaria es negativa, nos da menos 3 ohmios por I. Entonces primero se expresa todo en coordenadas polares y rectangulares. ¿Por qué se hace esto? Porque como vamos a hacer operaciones de sumas restas, necesitamos rectangular, y multiplicación división necesitamos polar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros el voltaje de entrada, démonos cuenta de que lo tenemos en función del tiempo y yo lo quiero pasar al dominio del fasor. Entonces, ¿cómo hago para pasar del dominio del tiempo al dominio del fasor? Entonces ya no coloco la minúscula sino la mayúscula E y digo que para pasar al fasor, entonces ¿cómo es? Recordemos que el fasor es voltaje RMS y el ángulo, ¿no? Entonces en este caso, ¿cómo hago para hallar este voltaje? Entonces este voltaje que estoy seleccionando acá es el voltaje RMS. En este caso, pues para pasar a RMS, escoger el voltaje pico, que es de 70.7 volts, multiplicarlo por 0.70, y el ángulo que tiene asociado esa señal es 0 grados. Entonces, en este caso me queda E mayúscula, fasor, la señal de entrada expresada en fasor, entonces es 50 volts a 0 grados, ahí ya tengo el fasor. Y si lo quiero dejar expresado también en rectangular, pues 50 coseno de 0 más 50 seno de 0. En este caso, pues en rectangular solo tiene parte real, no tiene parte imaginaria. Entonces se pasa la fuente al dominio del fasor. Esto es importante para poder hacer todas las operaciones con números complejos, ya que si lo dejamos en función del tiempo, tocaría utilizar ecuaciones diferenciales, materia que no han visto. Entonces, ¿qué pasa? Luego de tener todo esto de aquí arriba, de haber hecho todo esto, podemos redibujar el circuito en función de las impedancias. ¿Cómo así? El primer circuito me muestra la resistencia, el inductor y el capacitor. Cuando digo redibujar el circuito en función de las impedancias, lo que estoy diciendo es colocar estas cajitas donde esta es ZR, esta es ZL y esta es ZC. Colocamos la E mayúscula que indica que este es el fasor, la corriente I que pasa por todo el circuito, y podemos empezar a hacer nuestros diferentes cálculos. Yo les aconsejo no empezar a hacer ningún cálculo hasta que hallen todas las impedancias y también pues los fasores, porque si no se les va a complicar todo. Entonces ya con este circuito en serie ya puedo pasar al primer punto, que dice que calculemos la corriente, calculemos los voltajes en forma fasorial. Entonces, para hallar la corriente que pasa por el circuito en serie, primero necesito hallar la impedancia total de estas tres. Entonces decimos que la impedancia total es igual a ZR más ZL más ZC. Como es una suma,
Recordemos que sumas las hacemos en coordenadas rectangulares. Entonces la impedancia total es igual a ZR, que es 3, más ZL, que es 7 ohmios I, más, entre paréntesis, menos 3 ohmios I, que es la impedancia capacitiva. Al hacer la suma nos queda 3 ohmios más 4 ohmios I en rectangular. De una vez se pasa a polar para seguir pues trabajando porque algunas veces vamos a necesitar rectangular, otra polar, entonces es mejor tener todo en rectangulares y polares. Entonces pasamos la impedancia total de rectangular, la pasamos a polar. Entonces a polar me da 5 ohmios a 53.13 grados. Recordemos cómo sale este resultado, pues es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz da 5, y el ángulo pues es tangente a la menos 1 de la parte imaginaria sobre la parte real, que da 53.13 grados. Entonces, con la impedancia total, que es ZT, y el voltaje aplicado, ya podemos calcular la corriente del circuito. Entonces, decimos que es E, tengo que colocar la E mayúscula, que es el fasor, porque es una división. Recordemos que divisiones vamos a utilizar coordenadas polares. Entonces decimos que 50 voltios a 0 grados. Esta E pues es esta misma E de acá. 50 voltios a 0 grados. La impedancia total que acabamos de calcular. Y nos da una corriente de, dividiendo esto, 10 amperes a menos 53.13 grados. Menos 53.13 grados porque en división se resta el de arriba menos el de abajo. Bajando por acá, entonces queremos hallar el voltaje que hay en la resistencia. El voltaje en la resistencia pues es la corriente en la resistencia por la impedancia resistiva. Entonces pues ya lo tenemos ahí. Esta es la corriente que la hallamos acá. Lo multiplicamos por la impedancia resistiva, que es 3 ohmios a 0 grados. Como es una multiplicación, entonces polares, ¿no? Entonces 3 ohmios a 0 grados. Y nos da el voltaje en la resistencia, que es 30 volts. 10 por 3, 30. A menos 53.13. Se suman los ángulos. Si paso este voltaje, entonces aquí ya lo tengo, el voltaje en la resistencia, en el dominio del fasor. También lo puedo dejar expresado en rectangular. En rectangulares, pues de polar a rectangular, este resultado da 18 volts, menos 23.99 voltios I. Hacemos lo mismo para el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor es la misma corriente porque está en serie por la impedancia inductiva. Entonces esto nos da 10 amperios, que esta ya la teníamos, la corriente de aquí arriba, multiplicado por ZL. ZL es 7 ohms a 90. Esta 7 ohms a 90. Y BL, entonces BL es igual a 70 volts a 36.87 porque se suman estos dos ángulos. Y aquí ya tengo la respuesta en el dominio del fasor. También la puedo dejar en rectangulares, como la tengo acá. 56 voltios más 42 voltios I. El voltaje del capacitor, lo mismo, la corriente que es la misma por la impedancia capacitiva. En este caso la impedancia capacitiva es de 3 ohms a menos 90 grados. Y el voltaje del capacitor es 30 volts, que es 10 por 3, 30 volts, a menos 143.13, que es la suma de los dos ángulos. Y lo pasamos a rectangular de una vez. Entonces ahí tenemos el primer punto. Son las 4 respuestas en forma fasorial, que es esta forma fasorial. El segundo punto pues es más sencillo y se calcule la potencia promedio entregada al circuito. Entonces la potencia del circuito, la potencia que está entregando la fuente, es una potencia promedio. Se calcula por medio de la relación E por I coseno de teta, donde E por I son los voltajes y la corriente RMS. Pero para hallar teta, coseno de teta, primero hay que hallar teta, donde teta B, teta es igual
al valor absoluto de teta B menos teta I. En este caso, recordemos que el voltaje no tiene ángulo asociado, es 0 grados, menos el ángulo que tiene la corriente, que en este caso es menos 53.13 grados, valor absoluto. Entonces en definitiva el ángulo me da un total de 53.13 grados. Ese es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Y ya puedo hallar la potencia, donde la potencia es igual a 50 volts. ¿Por qué 50 volts? Porque son estos 50 voltios del voltaje RMS por 10 amperios. 10 amperios son estos 10 amperios, que ya es una corriente RMS por ser un fasor, por el coseno de 53.13 grados, que es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. En total, esta multiplicación me da un total de 300 vatios. Es decir, que la fuente está entregando una potencia promedio total de 300 watts. ¿Por qué la potencia es tan alta? Porque la corriente es muy grande, son 10 amperes. Tercer punto. Dice que debemos comprobar que la suma de BR, BL y BC es E, la suma fasorial. Entonces, el tercer paso es comprobar que el voltaje de la fuente E es igual a BR, o sea, el voltaje que cae en la resistencia más el voltaje que cae en el inductor más el voltaje que cae en el capacitor. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Para yo poder hacer esta suma, yo no lo puedo sumar en polar, sino que lo voy a sumar en rectangular. Por tal razón, entonces esta también la dejo en rectangular, donde E en rectangular es 50 volts más 0I, y esto es igual, ahí empezamos a sumar. Entonces el voltaje en la resistencia en rectangular, aquí está más arriba, es 18 menos 23.9, 18 menos 24 aproximadamente I, más BL, que es 56 más 42 voltios I, más el BC. En este caso, como es negativo, pues queda menos 24 voltios menos 18 voltios I, y se comprueba que el voltaje que entrega la fuente son 50 voltios, y esos mismos 50 voltios se distribuyen en todos y también da los mismos 50. O sea, así se comprueba que la elevación es igual a todas las caídas, a la suma de todas las caídas. En el cuarto punto dice lo siguiente: graficar el voltaje E, el voltaje en la resistencia, el voltaje L, el voltaje C y la corriente en función del tiempo. ¿Qué sucede? Primero que todo, notemos que como es función del tiempo, ya no es fasor, todas las letras de las señales están en minúscula. La única que tengo en función del tiempo de todas estas en este momento es el voltaje, que es 70.7 seno de omega t. El resto tengo que hallarlas porque no las tengo, pero es muy sencillo. Entonces, para graficar las señales se debe pasar a función del tiempo. Entonces la primera ya la tenemos, que es E, no hay que hacerle nada, o sea, hay que dejarla quietica, 70.7 voltios seno de omega t. Pero el voltaje en la resistencia sí la tengo que pasar a función del tiempo, y en este momento yo la tengo en el dominio del fasor, es decir, 30 voltios a menos 53.13 grados. ¿Cómo paso de esta función del tiempo? Entonces el voltaje en la resistencia en función del tiempo, ¿cómo lo calculo? Qué pena. Primero que todo, pues como este es el voltaje RMS, en función del tiempo aquí me queda es el voltaje pico. Para yo poder calcular el voltaje pico es la raíz de 2 por el RMS, que es 30, seno de omega t. En este caso, pues si hay un ángulo de atraso, entonces decimos menos 53.13 grados, donde el voltaje en la resistencia en función de t me da 42.42 pico
seno de omega t menos 53.13 grados. Hacemos exactamente lo mismo para el voltaje en L. El voltaje en L, el fasor, era de 70 voltios RMS a 36.87, lo multiplicamos por la raíz de 2 los 70, me da entonces raíz de 2 por 70, seno de omega t, en este caso el ángulo es más 36.87 grados. El voltaje en el inductor, entonces me queda 98.99 pico, voltios pico, seno de omega t más 36.87. El voltaje en el capacitor lo tengo en el dominio del fasor, entonces el voltaje en el capacitor fasorialmente me quedó 30 voltios RMS a menos 14, bueno, en este caso la escaneada no me salió bien, pero es menos 143.13. Decimos que el voltaje en el capacitor en función del tiempo es raíz de 2 por los 30 RMS, seno de omega t menos 143.13, donde el voltaje en el capacitor nos da 42.42 volts, seno de omega t menos el ángulo. Finalmente hacemos lo mismo para la corriente está con 10 amperios RMS a menos 53.13, entonces lo pasamos a dominio del tiempo y de t nos queda raíz de 2 por 10 para la corriente pico, seno de omega t menos 53.13 grados, entonces I de t nos da 14.14 amperes pico, seno de omega t menos 53.13. Entonces lo único que hay que hacer para pasar del fasor al tiempo es multiplicar el voltaje de la corriente por raíz de 2 y colocarle el ángulo a la ecuación. Una vez las tengo todas en función del tiempo, ahí ya puedo ir a graficar. Entonces, ¿cómo las graficamos? Entonces yo aquí ya las tengo, pero pues se las voy a explicar una por una. Entonces, la bajo aquí un poquitico. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a empezar a graficar de una por una. Entonces comencemos con la negra. E de t. Entonces E de t, muchachos, no tiene ángulo de desfase, es 0 el ángulo de desfase, el voltaje pico es 70.7, entonces pues acá lo tengo, no tiene ángulo de desfase, el voltaje pico es 70.7, hace su recorrido muy normal. BR de t, entonces BR de t es la roja, entonces la roja es el voltaje en la resistencia, entonces la roja es esta. Entonces esta de acá es 42.42 voltios. Entonces el voltaje en la resistencia es esta, 42.42 voltios, pico. Tiene un ángulo de menos 53.13. Entonces acá, si ustedes lo alcanzan a ver, este es el voltaje en la resistencia, 42.42. El ángulo es 53.13. Es un ángulo de atraso, si está trazando esto. Luego sigue BLDT. BLDT pues es la señal azul. La señal azul tiene un voltaje pico de 98.99 voltios. Un voltaje pico de 98.99 voltios. Un ángulo de adelanto de 36.87. Nos sigue BCDT. BCDT es la que es como la moradita que está acá. Entonces BCDT, esta señal moradita, tiene un voltaje pico de 42.4, esta, y tiene un ángulo de atraso de 143.1. Si vemos BCDT, es esta, entonces BCDT 42.42 voltios pico, seno de omega t menos 143.13. Miren este ángulo, 143.1
es el ángulo con el que se atrasa esa señal. Luego sigue la corriente IDT. La corriente IDT es la misma azulita, pero así punteadita. Entonces, esa corriente tiene lo siguiente. Tiene 14 amperios pico. 14. Y también tiene un ángulo de atraso de 53.1. Entonces, 14 es 14.14. 14.14 amperios pico, un ángulo de 53.1 de atraso. Entonces, en ese orden de ideas hay unas conclusiones. Primera conclusión: en una resistencia el voltaje y la corriente están ¿en qué? En fase, tienen el mismo ángulo. Si ustedes analizan el voltaje en la resistencia, que es la señal roja, que es esta señal de acá, en esta señal el ángulo es ¿cuánto? En la roja, 53.1. Y la corriente también es el ángulo, también tiene es de ¿cuánto? De 53.1. O sea que están en fase. En una bobina, en un inductor, el voltaje adelanta 90 grados a la corriente. Entonces, BL es la azul. BL, la azul, está adelantando 90 grados a la punteadita, que es la corriente. Por 90 grados está adelantando a la punteada. Si ustedes suman 36 más 53 le da 90. Y eso es lo que la está adelantando la azul a la punteada, que es la corriente. Ahora, en un capacitor la corriente adelanta 90 al voltaje. Entonces, ¿qué pasa? En el capacitor, el voltaje del capacitor es esta. ¿Sí? Es este de acá. El voltaje del capacitor es la moradita. ¿Quién lo está adelantando 90 grados? La corriente. Si ustedes lo analizan acá, la corriente es esta, la punteada. La punteada le lleva 90 grados a la moradita, que es esta. ¿Por qué les lleva 90 grados? Porque si ustedes restan 143 menos 53, te da 90. Entonces, ¿qué pasa? De esta forma pues se comprueba las relaciones de lo que pasa en un capacitor, en una bobina, con el voltaje y la corriente y una resistencia. Por aquí tengo un ejercicio de la regla divisora de voltaje. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Como son circuitos en serie, pues ustedes saben que en serie se divide el voltaje. La ecuación del divisor de voltaje se sigue manteniendo en serie. Entonces tenemos que Bx, o el voltaje en una resistencia en un punto, es la resistencia, en este caso ya no es resistencia, sino es la impedancia de ese elemento al que le quiero saber el voltaje, sobre la impedancia total por el voltaje de entrada. Acá tengo un ejemplo pues muy sencillo, con dos elementos, para ver cómo se divide el voltaje en ambos. Tengo que la señal de entrada es E y es 100 voltios a 0 grados. Cuando me la dan así mayúscula, recuerden que es en el dominio del fasor, o sea que estos 100 voltios son RMS, el ángulo es 0. Me están dando la resistencia, que son 3 ohmios. Me están dando la reactancia capacitiva, que son de 4 ohmios. Y quiero calcular el voltaje en uno de los elementos mediante la regla divisora de voltaje. Entonces recuerden que antes de empezar cualquier ejercicio ustedes van a hallar las impedancias. La impedancia resistiva es igual a ¿qué? A la resistencia a 0 grados, donde la resistencia son 3 ohmios a 0 grados. Esto queda en coordenada polar, la paso a rectangular y me da 3 ohmios. Ahora hallo la impedancia capacitiva, que es la reactancia capacitiva a menos 90 grados, lo que da es igual a 4 ohms a menos 90 grados. Entonces lo paso a rectangular, me da menos 4 ohmios y pues aquí ya tengo el voltaje, está en el dominio del fasor, entonces son 100 voltios a 0. Si lo paso a rectangular, pues son 100 voltios. Entonces ahí está.
Ahora, ¿qué hago? Reconstruyo el circuito ya con las cajitas de las impedancias, donde está ZR, está ZC, tengo E, tengo BR, tengo BC, y ahora quiero saber el voltaje en alguno de estos elementos. Entonces, para calcular el voltaje del capacitor, pues le aplico la regla divisora de voltaje, donde se dice que el voltaje del capacitor es la impedancia del capacitor sobre la impedancia total por el voltaje de entrada. Entonces, pues primero tengo que hallar ZT, y ZT es ZR más ZC, que me da, en polar me da 3 ohmios menos 4 ohmios y en rectangular me da 5A menos 53.13. La que me sirve es esta, porque esta es una división. Entonces, si lo bajo por acá, entonces tenemos lo siguiente. El voltaje del capacitor es igual a la impedancia del capacitor, que es 4 ohms a menos 90, 4 ohms a menos 90, sobre la impedancia total, que es 5 ohms a menos 53.13, y esto lo multiplico por E, que es 100 volts a 0, 100 volts a 0. Entonces, esto me queda pues 4 sobre 8, 4 sobre 5, qué pena, 4 sobre 5 y multiplicado por 100 me da 80 voltios. Entonces, ¿a cuánto? Como esto es una división, entonces es una resta. Menos 90 menos 53 da menos 36.87, y no se le suma nada aquí porque pues esto es 0. Entonces la respuesta del voltaje en el capacitor es esta. Ahora el mismo procedimiento se puede utilizar para calcular el voltaje en la resistencia. Entonces nótese que es importante que si voy a utilizar la RDB, que es la regla divisora de voltaje, pues utilice todo en polares, porque esto es una división polar y lo que me dé esto lo multiplico por E, que también debe ser polar, o sea, fasor. Entonces, pues muchachos, de esta forma pues hemos finalizado esta clase, la clase del 3 de abril. Espero que la lean, que la vean, que hagan los ejercicios, ya que pues es un tema que tiene mucha aplicación en las ramas de la ingeniería biomédica, la electrónica, la bioinstrumentación, etcétera. Entonces, que les vaya muy bien.